El cielo sobre el pueblo de Quetón, ubicado al pie de las montañas más antiguas de la región, estaba pintado de un gris apagado que parecía no tener fin. Desde la ventana rota de la vieja casa en lo alto de la montaña, se podía ver cómo las nubes oscuras y cargadas de lluvia se cernían sobre el horizonte, amenazando con desatar una tormenta feroz. Aquella casa había estado abandonada durante años, pero siempre había algo en su atmósfera que cambiaba con la llegada de la tormenta, como si la misma oscuridad del cielo se filtrara a través de sus muros. —¿Escuchaste eso? —dijo Enrique, su voz temblando de nerviosismo mientras observaba la casa desde el sendero de la montaña. Su rostro estaba pálido, y un escalofrío recorrió su espalda. A su lado, Julia intentaba mantener la calma, pero también sentía una incomodidad creciente. —No empieces con esas cosas otra vez —replicó Julia, tratando de sonar firme aunque una parte de ella compartía el mismo miedo. Desde pequeños, ambos habían escuchado todo tipo de historias sobre la casa. Cuentos de horror que sus padres y abuelos les contaban para que nunca se aventuraran en la montaña durante las tormentas. Sin embargo, algo inexplicable los había empujado esa tarde. Una curiosidad, quizás, o una fuerza más siniestra. Los rumores en el pueblo eran oscuros. Se decía que nadie que entraba en esa casa volvía a ser el mismo. Los que sobrevivían, claro. Aquellos que lograban regresar al pueblo después de haberse aventurado en la mansión eran personas cambiadas, vacías, como si algo les hubiera arrebatado parte de su ser. Algunos decían que perdían el juicio, otros afirmaban que simplemente no recordaban nada de lo que sucedía dentro. Pero las historias coincidían en algo: dentro de aquella casa, había algo más que paredes de piedra y madera vieja. Había una presencia, algo vivo. Julia y Enrique, ahora adultos, habían decidido que ya era hora de enfrentar esos miedos infantiles. O al menos eso querían creer. Sin embargo, una parte de ellos, más primitiva, sabía que se estaban acercando a algo peligroso. Mientras caminaban por el estrecho sendero que llevaba a la entrada, el viento soplaba cada vez con más fuerza, y el silbido entre los árboles sonaba como un lamento constante. Finalmente, llegaron a la entrada principal. La puerta, de madera vieja y carcomida por el tiempo, se mantenía en pie apenas, como si estuviera a punto de desmoronarse. Julia miró a Enrique, quien parecía cada vez más incómodo. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Era una cuestión de orgullo. Tomaron una profunda respiración y empujaron la puerta, que se abrió con un crujido tan profundo y resonante que pareció hacer eco en todo el valle. El interior de la casa era aún más sombrío de lo que habían imaginado. A pesar de que algunas ventanas estaban rotas, apenas entraba luz. El polvo cubría cada superficie, y el aire estaba cargado con un olor rancio, como si allí no se hubiera movido nada en décadas. Enrique tragó saliva con dificultad. Algo en ese lugar lo inquietaba profundamente, pero no podía señalar qué era. —Esto no me gusta —murmuró. Julia, sin embargo, estaba decidida a continuar. Un retrato colgaba torcido en una de las paredes. La pintura estaba deteriorada, pero aún se distinguía el rostro de una mujer, o lo que quedaba de él. Los ojos estaban desgarrados, como si alguien hubiera tratado de borrar su rostro de la existencia misma. —¿Quién crees que vivió aquí? —preguntó Enrique, su voz rompiendo el silencio espeso que lo rodeaba. —No importa —respondió Julia, con una frialdad que sorprendió incluso a Enrique. Algo en ella había cambiado desde que entraron. Solo necesitamos encontrar algo, cualquier cosa, y nos iremos. Pero no era tan simple. Mientras avanzaban por el oscuro pasillo, Enrique empezó a notar cosas extrañas. Las paredes parecían moverse, como si estuvieran respirando lentamente. A cada paso, el suelo de madera crujía bajo sus pies, pero los sonidos no coincidían con sus movimientos. Era como si alguien más estuviera caminando a su lado, o peor, debajo de ellos. —Tenemos que irnos —dijo Enrique, intentando ocultar el pánico en su voz. Julia, sin embargo, parecía estar bajo un hechizo. Sus ojos se habían fijado en una puerta al final del pasillo, una que parecía más antigua que el resto de la casa, cubierta de polvo y telarañas. Cuando la abrió, el aire en la habitación cambió de inmediato.
Era helado, mucho más frío que el exterior. Julia, por favor, vámonos, insistió Enrique, pero ella no respondió. En lugar de eso, avanzó hacia el interior de la sala, donde la luz apenas lograba penetrar. Las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos, todos rotos en distintas partes, como si alguien hubiera intentado destrozarlos en un ataque de furia. Enrique sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero algo en esos espejos le resultaba profundamente perturbador. Julia se acercó a uno de ellos y lo observó fijamente, como si esperara ver algo más allá de su reflejo distorsionado. Y entonces sucedió. Desde el espejo roto, una sombra comenzó a moverse, al principio lenta y sutil, pero luego con más claridad. No era una figura humana. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Julia, dijo Enrique, con un hilo de voz, tenemos que salir de aquí. Ahora. Pero Julia no se movía. Su rostro estaba pálido, y sus ojos seguían fijos en la sombra que se movía detrás del espejo. Enrique dio un paso hacia ella, pero entonces lo sintió. Algo estaba en la habitación con ellos. No lo veía, pero lo sentía. Era una presencia densa, fría, que se aferraba a su piel y le dificultaba respirar. El murmullo comenzó suave, casi imperceptible, pero poco a poco fue creciendo, llenando la habitación. Julia, gritó Enrique, desesperado, sacudiéndola del hombro. Finalmente, ella pareció despertar de su trance. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, y una expresión de puro terror cruzó su rostro. Tenemos que salir, susurró ella, casi sin aliento. Enrique no necesitó más indicaciones. Juntos, corrieron hacia la puerta, pero cuando intentaron abrirla, la puerta no cedió. Estaba como sellada, atrapándolos dentro. Golpearon y tiraron de ella con todas sus fuerzas, pero era inútil. Estaban atrapados. Detrás de ellos, las sombras en los espejos comenzaron a moverse más rápido, deslizándose por las paredes y el suelo. El frío en la habitación aumentó, hasta el punto de que sus respiraciones salían en nubes de vapor. Era como si la casa los estuviera reclamando, absorbiéndolos poco a poco. Por la ventana, gritó Enrique, señalando un pequeño ventanuco en la pared opuesta. Julia asintió, y juntos corrieron hacia ella. Enrique tomó una silla vieja, y con un esfuerzo desesperado, la lanzó contra el cristal, rompiéndolo en pedazos. Sin pensarlo dos veces, ayudó a Julia a pasar primero, cortándose las manos en el proceso. Luego, él mismo se deslizó por el hueco, sintiendo como las sombras se acercaban detrás de él. Cayeron al suelo afuera de la casa, jadeando y temblando, mientras el viento frío de la tormenta rugía alrededor de ellos. La casa, desde afuera, parecía tan tranquila como siempre. Pero sabían que algo los había seguido. Algo que no había quedado encerrado dentro de las paredes. Con el corazón latiendo descontroladamente, se levantaron y comenzaron a correr montaña abajo, sin atreverse a mirar atrás. Las sombras, aunque no podían verlas, se sentían en cada paso, en cada soplo de viento. Después de esa noche, Enrique y Julia jamás volvieron a hablar de lo que ocurrió en la montaña de Ketón. Sabían que nadie les creería. Pero ambos sabían que algo más había regresado con ellos al pueblo, algo que no pertenecía a este mundo. Y cada vez que el cielo se oscurecía y las tormentas se formaban sobre la montaña, sentían esa misma presencia, vigilante, esperando. El pueblo de Santiago Viejo, perdido entre los montes áridos de la región, tenía una historia que los ancianos del lugar preferían no contar. Rodeado de desolación y recuerdos oscuros, el pueblo estaba en completo abandono desde hacía años. Las casas de adobe se desmoronaban lentamente bajo el sol abrasador, y solo quedaban unas pocas almas que se aferraban a lo que quedaba de su pasado. Nadie hablaba de la tragedia, pero todos sabían que algo había quedado atrapado entre las sombras de esas calles desiertas. Algo que nunca debió ser despertado. Álvaro no había vuelto a Santiago Viejo desde que era un niño. Sus recuerdos del lugar eran vagos, fragmentos de una infancia que había quedado enterrada junto a su madre en el cementerio del pueblo.
Se había mudado a la ciudad con su padre, alejándose del dolor, pero algo lo había traído de regreso. Ahora, de pie frente a la casa donde creció, sentía que algo no estaba bien. No era solo el polvo y el abandono que habían invadido el lugar. Había algo más, algo que parecía observarlo desde las sombras de las montañas que rodeaban el pueblo. «Es solo tu imaginación», se dijo a sí mismo mientras observaba la casa en ruinas. Su padre le había dejado una herencia, que incluía esta casa. Vendía todo lo que podía para escapar del pasado, pero este parecía seguirlo a donde fuera. Había decidido volver a Santiago Viejo para ver la propiedad por última vez antes de deshacerse de ella. Sin embargo, en cuanto puso un pie en el pueblo, las memorias que creía haber dejado atrás comenzaron a desbordarse. La casa estaba vacía, tal como la había dejado hacía años, pero al caminar por sus pasillos polvorientos, Álvaro sintió que no estaba solo. Los ruidos eran sutiles, casi imperceptibles. El crujido de la madera vieja, el viento que silbaba entre las rendijas de las ventanas rotas. Pero había algo más, un sonido que no debía estar allí. Era un susurro, bajo, como el eco de una voz apagada por el tiempo. «Hay alguien aquí», murmuró, aunque sabía que no debía haber respuesta. Su voz retumbó en el aire estancado, pero no recibió respuesta. Sin embargo, el susurro persistió, suave pero constante, como si algo estuviera tratando de hacerse oír desde un rincón de la casa. Despertó en él una sensación familiar, una sensación que había enterrado junto a los recuerdos de su madre. Cuando niño, siempre había oído esos susurros en la casa, pero su madre nunca le creyó. Le decía que era el viento, o el crujir de la madera vieja. Pero Álvaro sabía que no era así. Había algo en esas paredes que siempre había estado ahí, algo que lo observaba en silencio. Decidido a acabar con esa incomodidad, recorrió la casa, revisando cada cuarto. Todo estaba en el mismo estado en que lo habían dejado, como si el tiempo hubiera detenido su marcha tras su partida. El polvo cubría los muebles, y las ventanas estaban cerradas con tablas viejas. Pero en la habitación de su madre, la puerta estaba entreabierta. Álvaro nunca recordaba haberla dejado así. De hecho, creía que la puerta siempre había estado cerrada desde su muerte. Entró despacio, como si temiera perturbar algo que dormía allí. El aire en la habitación era más frío, y a pesar de la luz de la tarde, la habitación estaba extrañamente oscura. La cama aún estaba allí, hecha, como si nadie la hubiera tocado en años. Pero cuando se acercó, vio algo que le erizó la piel, el espejo en la pared mostraba algo más que su reflejo. Era borroso, pero claramente podía ver una figura detrás de él. Una figura que no debía estar allí. Álvaro se dio la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y una sensación de frío se apoderó de él. El susurro se hizo más fuerte, casi como si le estuviera diciendo algo, pero no podía entender las palabras. Decidió que ya era suficiente por un día. Salió de la casa lo más rápido que pudo, cerrando la puerta detrás de él con fuerza. Se dirigió al único bar que quedaba en el pueblo, esperando encontrar algo de compañía que lo ayudara a calmarse. El bar estaba tan desolado como el resto del pueblo. Un par de hombres mayores estaban sentados en una esquina, bebiendo en silencio. Álvaro se sentó en la barra, y el camarero, un hombre de rostro curtido por el sol y los años, se acercó lentamente. «¿Qué te trae de vuelta, muchacho?», preguntó el hombre, mientras servía un vaso de aguardiente sin que Álvaro lo pidiera. «Solo estoy de paso», respondió, tomando un sorbo. El licor quemó su garganta, pero le dio una bienvenida sensación de calor en su cuerpo. «La casa de mis padres. Solo quiero venderla y marcharme». El hombre asintió, como si entendiera perfectamente lo que decía. Muchos han intentado vender sus propiedades aquí. Nadie quiere comprarlas. Y los que se quedan, no duran mucho tiempo. Álvaro lo miró, intrigado. «¿Qué quiere decir con eso?». El camarero lo miró con una mezcla de lástima y advertencia. «Este lugar está maldito, muchacho. Lo que pasó hace años, eso no fue un accidente. Y lo que quedó aquí, bueno, no se puede vender lo que ya no pertenece a los vivos».
Álvaro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que algo no estaba bien en el pueblo, pero nunca había imaginado que los habitantes hablaran de maldiciones con tanta naturalidad. El hombre mayor lo observó con ojos serios. Tu madre lo sabía. Ella intentó protegerte. Pero hay cosas que uno no puede simplemente dejar atrás, y mucho menos enterrar. Álvaro terminó su bebida y se levantó, incapaz de soportar más las extrañas insinuaciones del hombre. Pero mientras caminaba de regreso a la casa, las palabras del camarero resonaban en su mente. ¿Qué había querido decir con no pertenece a los vivos? Sabía que había algo en el pueblo que siempre había sentido, pero había pasado toda su vida ignorándolo. Ahora, sin embargo, no podía escapar de esa sensación. Algo lo estaba esperando en esa casa. Cuando volvió a entrar en la casa, el aire parecía aún más pesado, más oscuro. El sol se había puesto, y la casa estaba envuelta en sombras. Cerró la puerta detrás de él, y el susurro volvió, más fuerte que antes. Esta vez, no había duda. Las palabras eran claras, aunque antiguas, como si vinieran de un tiempo olvidado. Álvaro, murmuró la voz, susurrando su nombre como una caricia fría en su oído. Siempre has pertenecido aquí. El miedo se apoderó de él, pero algo lo impulsó a moverse hacia la habitación de su madre. La puerta seguía entreabierta, y al entrar, el espejo estaba cubierto de una neblina. Esta vez no pudo evitarlo. Se acercó al espejo, su corazón martillando en su pecho, y vio lo que temía. La figura estaba allí de nuevo, pero esta vez no era solo un reflejo. Estaba más cerca, más definida. Era una mujer, pero no podía ver su rostro con claridad. Parecía distorsionada, como si el espejo estuviera reflejando algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, los recuerdos lo golpearon con fuerza. Cuando era niño, había visto a esa figura antes. Cada noche, después de que su madre lo acostaba, el susurro venía, y esa figura aparecía en el espejo. Pero su madre le había dicho que no se preocupara, que era solo su imaginación. Ahora, sabía que no era así. Esa figura había estado allí todo el tiempo, observándolo, esperando. Álvaro volvió a susurrar la voz, esta vez desde el espejo mismo. Ven conmigo. De repente, la figura en el espejo se movió. La mujer levantó una mano, y Álvaro sintió una fuerza invisible tirando de él. Cayó de rodillas frente al espejo, luchando por respirar. La casa parecía cerrarse a su alrededor, como si las paredes estuvieran vivas. Y entonces, lo vio. El rostro de la mujer en el espejo. Era el rostro de su madre, pero distorsionado, vacío, como si algo se hubiera llevado su alma. Y en ese momento, Álvaro comprendió lo que había sucedido. Su madre no había muerto de manera natural. Algo la había reclamado, algo que todavía estaba allí, esperando tomarlo a él también. Con un último esfuerzo, se levantó y salió corriendo de la habitación. El susurro lo seguía, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. La casa entera parecía estar viva, respirando a su alrededor, tratando de atraparlo. Corrió hacia la puerta de entrada, pero estaba cerrada, y por más que la empujaba, no podía abrirla. El susurro se convirtió en un grito que lo llamaba, que lo reclamaba. Finalmente, en un acto de desesperación, rompió una ventana y saltó al exterior, cayendo sobre la tierra dura. El silencio lo envolvió de inmediato, y cuando miró hacia atrás, la casa estaba en completa oscuridad. Pero sabía que algo lo observaba desde adentro, algo que nunca lo dejaría ir completamente. Después de ese día, Álvaro abandonó Santiago Viejo para siempre. Nadie volvió a saber de él, y la casa quedó vacía, esperando a la siguiente persona que osara entrar en su territorio maldito. Pero el susurro nunca desapareció. Siempre estaría allí, en los rincones más oscuros, aguardando en silencio. Porque en Santiago Viejo, nadie escapa de lo que ya no pertenece a los vivos. El sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas cuando Pablo encendió el motor de su viejo sedán. El calor del día se desvanecía lentamente,
dejando atrás un crepúsculo anaranjado que teñía el horizonte sobre la carretera vacía. El aire dentro del coche era pesado, denso, como si llevara años acumulando polvo y recuerdos no deseados. Estaba solo en el coche, pero sentía una compañía sombría, casi tangible. Miró por el retrovisor, esperando ver algo moverse en los asientos traseros, pero no había nada. Solo la sombra de la tarde que se alargaba y crecía a su alrededor. Pablo no había vuelto a su pueblo natal en más de 10 años. Desde que dejó San Pedro de la Sierra, había jurado no regresar. Pero la vida tenía una forma cruel de devolver a la gente a los lugares que más querían olvidar. La noticia de la muerte de su padre lo había alcanzado semanas después del funeral. Nadie se había molestado en llamarlo antes, y cuando finalmente lo hicieron, fue para informarle que tenía que ir a recoger sus pertenencias. El camino a San Pedro era largo y solitario. La carretera serpenteaba entre colinas áridas y montañas de piedra, como una cicatriz olvidada en el paisaje. No había señales de vida en kilómetros, y el único sonido que lo acompañaba era el motor de su coche y el leve zumbido de la radio, que apenas captaba alguna estación local perdida. Había algo en esa carretera que siempre le había causado una sensación extraña, incluso cuando era niño. Los locales hablaban de la carretera maldita, una leyenda que aseguraba que algo acechaba en la oscuridad de la noche. Decían que, en las noches sin luna, los viajeros escuchaban voces que les llamaban desde los arbustos, y aquellos que se detenían a investigar nunca regresaban. Pablo siempre había descartado esas historias como supersticiones de gente mayor, hasta que, una vez, él mismo creyó haber escuchado algo. Recordaba aquella noche con claridad, a pesar de los años. Era apenas un adolescente cuando había regresado solo por esa carretera después de una fiesta en el pueblo vecino. El motor de su moto se había ahogado de repente, dejándolo varado en medio de la nada. Entonces, lo escuchó. Un susurro. Su nombre, llamado desde la oscuridad. Había pasado el resto de la noche esperando junto a su moto, temblando de miedo, hasta que el amanecer le trajo la salvación. Nunca lo contó a nadie. Pero desde entonces, evitaba la carretera de noche, y luego, evitó el pueblo entero. Ahora, sin embargo, no tenía elección. Tenía que regresar. Mientras conducía, el sol desaparecía por completo, y las sombras de las montañas se alargaban, cubriendo la carretera como un manto negro. Las luces del coche iluminaban el camino estrecho, pero el sentimiento de inquietud que lo había perseguido toda la vida volvía a instalarse en su pecho. Miró el reloj en el tablero. Aún faltaban un par de horas para llegar, pero algo en el aire le advirtió que la noche sería más larga de lo que esperaba. El cielo, antes despejado, comenzaba a nublarse, y un frío repentino invadió el coche. Subió la ventanilla, pero la sensación no desapareció. El zumbido en la radio se detuvo, y por un momento, solo hubo silencio. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio, pensó que era su imaginación. Un leve susurro, apenas perceptible, como el sonido del viento que se cuela por una rendija. Pero no era el viento. Era una voz. Una voz que conocía demasiado bien. Pablo. El nombre fue susurrado suavemente, como si alguien estuviera sentado justo detrás de él. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y su piel se erizó. Giró la cabeza rápidamente, mirando hacia los asientos traseros, pero no había nada. Es imposible, murmuró para sí mismo, intentando calmarse. Pisó el acelerador, tratando de dejar atrás esa sensación. Pero la voz volvió. Pablo, detente. El miedo lo envolvió como un manto pesado, y las manos le sudaban mientras apretaba el volante. No quería mirar por el retrovisor, pero algo en él le empujaba a hacerlo. El reflejo en el cristal era borroso, pero juraba haber visto una figura. No pudo evitarlo. Giró la cabeza, y por un segundo, creyó ver a alguien sentado en el asiento trasero, una sombra que se desvaneció en cuanto sus ojos la enfocaron. Esto no está pasando, dijo, intentando convencerse. Pero sabía que lo estaba. Algo estaba en el coche con él. Algo que no podía ver, pero que estaba allí. La voz, el susurro,
Era la misma que había escuchado años atrás, aquella noche en la carretera cuando su moto se había detenido sin razón alguna. El coche empezó a fallar, igual que la moto aquella vez. El motor tosió y las luces parpadearon, como si una fuerza invisible estuviera drenando la vida del vehículo. El miedo se apoderó de él, y su instinto fue pisar el freno y detenerse en la orilla de la carretera. El motor se apagó por completo, y el silencio se hizo ensordecedor. Todo a su alrededor estaba envuelto en una oscuridad absoluta. No había señales de vida, ni luces en el horizonte. La carretera parecía un túnel interminable de sombras. El único sonido era su respiración agitada y el latido frenético de su corazón. Pablo. La voz volvió a susurrar, esta vez más clara, más cerca. Venía de detrás de él, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, observándolo. No estás aquí, murmuró, con la esperanza de que las palabras pudieran ahuyentar a lo que fuera que lo estaba acechando. Pero el susurro no cesó. La radio, que hasta ese momento había estado en silencio, comenzó a emitir un zumbido extraño. Un ruido blanco que crecía en intensidad, acompañado de fragmentos de voces, como si intentaran sintonizarse en una frecuencia antigua, olvidada. Pablo. Era la misma voz, pero esta vez no venía del asiento trasero. Venía de la radio. Pablo sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Había algo que lo perseguía, algo que había despertado cuando regresó a San Pedro. De repente, las luces del coche parpadearon, y frente a él, en medio de la carretera, una figura apareció bajo el resplandor débil de los faros. Era una mujer, con el cabello largo y oscuro, vestida con un vestido blanco que ondeaba con el viento invisible que soplaba alrededor de ella. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero Pablo sabía que lo estaba mirando. No puede ser, gritó, su voz llena de terror. La figura comenzó a caminar hacia él, lenta pero inexorablemente. Intentó encender el coche, pero el motor no respondía. El miedo lo paralizó. La figura se detuvo justo frente al coche, y por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, la figura levantó la cabeza, y Pablo vio su rostro. Era su madre. El corazón le dio un vuelco. No podía ser. Su madre había muerto hacía más de una década, y sin embargo, allí estaba, frente a él, con la misma expresión melancólica que siempre recordaba. Pero algo en ella no era normal. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. La radio se encendió de nuevo, y esta vez la voz era clara, nítida. Ven a casa, Pablo. Ven conmigo. El terror lo envolvió por completo, y en un acto desesperado, empujó la puerta del coche y salió corriendo hacia la oscuridad. No importaba hacia dónde, solo quería escapar. Podía escuchar los pasos detrás de él, suaves pero constantes, como si la figura de su madre lo estuviera siguiendo. Corrió durante lo que pareció una eternidad, pero la carretera parecía no tener fin. Las sombras lo envolvían, y el susurro se hacía cada vez más fuerte, invadiendo su mente. Su respiración era agitada, y su cuerpo ya no respondía. Finalmente, se detuvo, incapaz de continuar, y cayó de rodillas en medio de la carretera. Cuando levantó la vista, allí estaba ella de nuevo, de pie frente a él. Su madre, o lo que fuera que se hacía pasar por ella. No puedes escapar, Pablo, dijo la voz. Siempre has pertenecido aquí. Y con esas palabras, todo se desvaneció. La oscuridad lo envolvió, y el susurro fue lo último que escuchó antes de que el silencio se lo llevara por completo. En la mañana siguiente, encontraron el coche de Pablo abandonado en la orilla de la carretera. No había señales de él. La radio seguía encendida, emitiendo un leve zumbido, pero nadie pudo explicar qué había ocurrido. En el pueblo de San Pedro, algunos decían que la carretera maldita había reclamado otra vida, mientras otros creían que simplemente se había perdido. Pero aquellos que conocían las leyendas sabían que, una vez que escuchabas el susurro en la carretera, nunca regresabas. La niebla se aferraba a las montañas como una presencia fantasmagórica,
cubriendo todo con un velo de humedad y sombras. El aire era denso y pesado, y apenas se podía ver a pocos metros de distancia. A pesar de ello, Diego avanzaba, su respiración entrecortada por la altura y el cansancio. Estaba decidido a llegar al refugio antes de que la tormenta que anunciaban desde hacía días cayera sobre las montañas de los Andes, aislándolo por completo. Era la primera vez que volvía a aquel lugar en años, pero algo lo impulsaba, una fuerza que no podía explicar del todo. Había dejado su pueblo natal, Potrerillos, hacía más de una década, pero las memorias de su infancia entre esas montañas nunca lo habían abandonado. Los inviernos largos y fríos, las historias que los viejos contaban alrededor del fuego, y, por supuesto, el refugio. Aquel edificio de piedra, incrustado en la ladera de la montaña, había sido su santuario en la niñez, el lugar donde su abuelo lo llevaba cada verano para contarle sobre los secretos que se escondían en las cumbres. Ahora, sin embargo, Diego no regresaba por nostalgia. Había recibido una llamada semanas atrás. Una llamada extraña, de alguien que no reconocía, pero que le habló de su abuelo, de algo que había quedado sin resolver en el refugio. Hay cosas que no debían ser descubiertas, le había dicho la voz al otro lado de la línea. Al principio pensó que era una broma, pero la curiosidad lo venció. Desde entonces, una inquietud creciente había comenzado a tomar forma dentro de él, una sensación de que algo importante lo esperaba allá arriba. La senda de su vida era empinada y cada vez más estrecha. A medida que subía, la niebla se hacía más espesa, casi como si quisiera bloquearle el paso. Las ramas de los árboles desnudos crujían bajo el viento gélido, y a lo lejos, los truenos retumbaban en el valle, presagiando la tormenta que pronto los envolvería a él y a las montañas. El refugio apareció de repente entre la niebla, sus paredes de piedra oscura contrastando con el blanco fantasmagórico del entorno. Había estado allí desde que tenía memoria, aunque su abuelo siempre decía que era mucho más antiguo de lo que cualquiera pudiera imaginar. Diego recordó las historias que le contaba cuando era niño, de cómo el refugio había sido construido por exploradores que desaparecieron misteriosamente y de cómo nadie sabía que había sido de ellos. Se acercó a la puerta de madera envejecida y la empujó. Esta se abrió con un chirrido largo y profundo que resonó en el silencio opresivo de la montaña. El interior del refugio estaba tal como lo recordaba, simple, austero, con una chimenea de piedra en una esquina y unos pocos muebles cubiertos por polvo y telarañas. Pero había algo más. Un olor que no recordaba, un olor a humedad y a algo más, a algo podrido. Encendió una lámpara de aceite que encontró sobre la mesa y el pequeño resplandor reveló algo que lo hizo detenerse. Sobre la chimenea, colgada en la pared, había una foto enmarcada que nunca había visto antes. En la foto, su abuelo, junto con 3 hombres más, posaban frente al refugio, todos con expresiones serias. La imagen estaba amarillenta por el tiempo, pero algo en los rostros de los hombres lo inquietó. Había algo en sus ojos, un brillo que no había notado nunca en ninguna otra foto de su abuelo. Diego dejó la foto sobre la mesa, su mente tratando de recordar si su abuelo le había hablado alguna vez de esos hombres. Decidió buscar entre las cosas que todavía quedaban en el refugio. En un rincón, bajo una manta vieja, encontró una caja de madera. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero no fue difícil romperlo con un martillo que encontró colgado de la pared. Dentro de la caja, descubrió una serie de documentos antiguos. Cartas, mapas y un cuaderno. Las cartas estaban escritas a mano, firmadas por alguien llamado Benjamín y dirigidas a su abuelo. En las cartas, Benjamín hablaba de un descubrimiento que habían hecho en las montañas, algo que no debía salir a la luz. Mencionaba palabras como puerta y secreto, pero el tono de las cartas se volvía más errático y desesperado con cada página. La última carta terminaba abruptamente, sin despedida, como si el autor hubiera sido interrumpido. El cuaderno era de su abuelo, aunque las primeras páginas estaban llenas de garabatos y notas difíciles de leer. Sin embargo, había algo que su abuelo había escrito claramente, casi como una advertencia: no lo busques. No lo despiertes. El corazón de Diego empezó a latir con más fuerza. Miró alrededor del refugio, buscando algo que explicara las palabras de su abuelo. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Un leve susurro que parecía venir de las paredes mismas.
Primero pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado regular, casi como si alguien estuviera hablando en voz baja. Se levantó lentamente y caminó hacia la chimenea, de donde parecía venir el ruido. Al acercarse, notó que las piedras que formaban la base de la chimenea eran diferentes del resto. Una de las piedras estaba más desgastada, como si hubiera sido removida varias veces. Sin pensarlo demasiado, la empujó y sintió cómo se movía con facilidad. Detrás de la piedra, descubrió una pequeña abertura, lo suficiente grande como para que una persona delgada pudiera pasar. El susurro se hizo más fuerte, y sin saber por qué, Diego sintió la necesidad de entrar. La abertura daba paso a un pasadizo angosto, apenas iluminado por la lámpara que Diego sostenía. Las paredes de roca estaban cubiertas de musgo y humedad, y el aire era frío, mucho más frío de lo que debería ser a esa profundidad. Avanzó lentamente, cada paso resonando en el silencio absoluto, hasta que el pasadizo se abrió a una pequeña caverna. En el centro de la caverna, Diego vio algo que lo dejó sin aliento. Había un altar de piedra, cubierto de símbolos que no podía entender, y sobre él, una especie de relicario antiguo. El susurro llenaba la caverna, pero no podía distinguir las palabras. Todo en su interior le decía que debía dar la vuelta y salir corriendo, pero algo lo mantenía allí, inmóvil. Se acercó al altar, con la mano temblorosa, y extendió los dedos hacia el relicario. Pero antes de tocarlo, el susurro se convirtió en un grito. Un grito que resonaba en su cabeza, como si miles de voces estuvieran gritando al mismo tiempo. Diego cayó al suelo, sujetándose la cabeza, mientras una visión se apoderaba de su mente. Vio a su abuelo, más joven, junto con los otros hombres de la foto. Estaban en esa misma caverna, mirando el relicario, pero algo había salido mal. Uno de los hombres había tocado el objeto, y de repente, la oscuridad los había envuelto. Uno a uno, los hombres comenzaron a caer, sus cuerpos retorciéndose de formas antinaturales, hasta que solo quedó su abuelo. El último hombre en pie, aterrorizado, sellando la entrada y huyendo del refugio. Diego despertó de la visión jadeando, con el eco de los gritos aún resonando en sus oídos. Se levantó con dificultad y, sin mirar atrás, salió corriendo de la caverna y de vuelta al refugio. El refugio estaba en silencio cuando llegó, pero el aire estaba cargado con algo maligno, algo que sabía que había despertado. Diego corrió hacia la puerta, sabiendo que debía irse, pero cuando la alcanzó, ésta no se movió. Estaba atrapado. Miró a su alrededor desesperado, y fue entonces cuando vio una sombra moverse en una esquina del refugio. Al principio pensó que era un truco de la luz, pero la sombra crecía, tomando forma. Una figura alta, humana pero distorsionada, emergía de las sombras, con ojos vacíos que lo miraban fijamente. Diego retrocedió, pero no había a dónde ir. La figura se acercaba lentamente, y el susurro volvió, pero esta vez estaba claro. «Nos despertaste», decía la voz. «Nos perteneces». La figura se abalanzó sobre él, y lo último que Diego sintió fue el frío absoluto envolviendo su cuerpo, antes de que todo se volviera oscuridad. Días después, un grupo de excursionistas encontró el refugio. Parecía abandonado, como siempre lo había estado. Pero algo era diferente. El aire dentro estaba viciado, pesado, y aunque no encontraron rastros de Diego, sobre la mesa, junto a una lámpara apagada, estaba la foto amarillenta de su abuelo y los tres hombres. Nadie supo qué fue de Diego, pero aquellos que conocen la historia del refugio en la cordillera saben que algunas puertas nunca deben ser abiertas. Y que algunas sombras, una vez despertadas, nunca vuelven a dormir. El pueblo de San Ignacio era una pequeña mancha en el vasto desierto del norte de México, un lugar olvidado por el tiempo donde el viento soplaba con fuerza, llevando consigo la arena y el calor abrasador. San Ignacio había sido alguna vez un punto de paso para los viajeros que se dirigían a las minas de plata en las montañas cercanas, pero esas épocas doradas habían quedado atrás. Ahora, las calles estaban desiertas y las casas en ruinas. Nadie visitaba San Ignacio a menos que no tuviera otra opción. Raúl era un hombre de ciudad. Había crecido en Monterrey, rodeado de ruido, luces y movimiento constante.
pero cuando su vida comenzó a desmoronarse después de perder su empleo y a su esposa en un lapso de pocos meses, sintió la necesidad de alejarse de todo. El correo que llegó poco después fue casi una señal del destino. Su tío, al que apenas recordaba, había fallecido y le había dejado una propiedad en San Ignacio. Aunque no había tenido contacto con su tío en años, Raúl decidió que era el momento de dejar atrás Monterrey y buscar un poco de paz en el desierto. Vendió lo poco que le quedaba y condujo durante horas hasta el pequeño pueblo de San Ignacio. El viaje fue largo y solitario, y a medida que avanzaba por las carreteras polvorientas y solitarias, una sensación de aislamiento comenzó a apoderarse de él. Pero eso era lo que buscaba, ¿verdad? Soledad. Cuando finalmente llegó, fue recibido por un calor seco y un silencio casi palpable. El pueblo parecía abandonado. Las ventanas de las casas estaban cerradas, y no había señales de vida en las calles. Raúl aparcó frente a una tienda de abarrotes cerrada y salió del coche, estirando las piernas después del largo viaje. Mientras observaba el pueblo, no pudo evitar sentirse como un intruso en un lugar que no lo quería. La propiedad que había heredado de su tío era una casa de adobe en las afueras del pueblo, justo al pie de una pequeña colina rocosa. Aunque estaba algo deteriorada, la estructura parecía resistente y acogedora en comparación con el resto del pueblo. Raúl se bajó del coche, tomó las llaves que le habían enviado por correo y entró en la casa. El interior estaba en penumbra. El aire era espeso, como si nadie hubiera abierto las ventanas en años. El olor a polvo y a algo que no podía identificar del todo le golpeó en cuanto cruzó la puerta. Pero, a pesar de la sensación de abandono, había algo reconfortante en el lugar. Quizás era el simple hecho de que ahora le pertenecía. Era su refugio. Pasó las primeras horas limpiando el lugar, abriendo ventanas y dejándose llevar por la monotonía de las tareas domésticas. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, algo cambió en el ambiente. El viento, que había sido constante durante el día, se detuvo de repente, dejando un silencio inquietante en el aire. Mientras terminaba de desempacar una caja de pertenencias de su tío que había quedado en la sala, Raúl notó algo extraño en la pared del fondo, detrás de un viejo mueble cubierto de polvo. Era una puerta pequeña y extrañamente colocada. No estaba en el plano de la casa que le habían enviado. Parecía más antigua que el resto de la casa, hecha de madera oscura, y no tenía picaporte, solo una cerradura oxidada. Raúl sintió una curiosidad inmediata. ¿Qué hacía esa puerta allí? No recordaba haberla visto cuando era niño, en las pocas ocasiones en que había visitado a su tío con su madre. Decidió investigar más tarde. Pensó que probablemente era un pequeño cuarto de almacenamiento, pero había algo en la puerta que lo inquietaba. La noche cayó rápidamente, y Raúl encendió una lámpara de aceite que encontró en una de las estanterías. El generador de la casa no funcionaba, y no había electricidad en el pueblo desde hacía años, según le habían contado los pocos habitantes que aún quedaban. Mientras cenaba un par de latas que había traído consigo, no podía dejar de pensar en la puerta. Algo en ella lo llamaba. Finalmente, incapaz de contener su curiosidad, decidió examinarla más de cerca. La lámpara de aceite lanzaba sombras que danzaban por las paredes mientras se acercaba a la puerta. No había marcas ni inscripciones visibles, pero al tocarla, sintió una energía fría que le recorrió los dedos. Intentó girar la cerradura con una llave vieja que encontró en un cajón, pero no encajaba. Después de varios intentos fallidos, algo extraño sucedió. Un leve susurro, casi imperceptible, pareció emanar desde detrás de la puerta. Raúl se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Había alguien allí? Se acercó más, pegando su oído a la madera. El susurro continuaba, pero no podía entender lo que decía. De repente, una fuerte ráfaga de viento golpeó la casa, haciendo temblar las ventanas. Raúl se apartó de la puerta y decidió dejarla por esa noche. Subió al dormitorio, y después de un tiempo, logró quedarse dormido, aunque su sueño fue inquieto, lleno de pesadillas confusas sobre la puerta y los susurros. Al día siguiente, Raúl decidió salir al pueblo para ver si podía hablar con alguno de los habitantes sobre la casa.
Caminó por las calles polvorientas y vacías hasta que finalmente encontró a un hombre mayor sentado en el porche de una casa desvencijada. «Tú eres el sobrino de Enrique, ¿verdad?», le preguntó el anciano con una voz áspera. «Sí, soy Raúl», respondió él. «Mi tío me dejó su casa, pero hay algo extraño en ella». El anciano lo miró con una expresión que mezclaba lástima y preocupación. «No deberías haber vuelto», dijo con un tono sombrío. «Tu tío no fue el mismo después de encontrar esa puerta. Esa casa tiene historia». «¿Qué historia?», preguntó Raúl, sintiendo como una corriente fría le recorría la espalda. El anciano suspiró y lo invitó a sentarse. «Esa casa fue construida sobre un terreno maldito. Se dice que antiguamente, antes de que San Ignacio existiera, había un pueblo más antiguo aquí. Un pueblo que fue arrasado por algo que vino de las profundidades de la tierra. Hay una puerta en esa casa, una puerta que nunca debió ser abierta». Raúl lo miró incrédulo. «¿Está diciendo que hay algo detrás de esa puerta?». «El mismo Enrique la encontró hace muchos años. Cambió después de eso. Nunca habló de lo que vio o escuchó, pero todos sabíamos que algo andaba mal. Desaparecía por días y, cuando regresaba, no era el mismo. Murió solo en esa casa, Raúl. Y ahora esa puerta te pertenece a ti». Raúl regresó a la casa con una sensación de pesadez en el estómago. Las palabras del anciano le resonaban en la cabeza. Se sentía atrapado, como si la casa lo estuviera reteniendo. Decidió que debía abrir la puerta, enfrentarse a lo que fuera que estuviera detrás. No podía seguir viviendo con el miedo y la incertidumbre. Esa noche, armado con un martillo y un cincel, regresó a la puerta. El susurro volvió, esta vez más claro, como si alguien estuviera hablando justo del otro lado. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a golpear la cerradura oxidada hasta que finalmente cedió. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad profunda que parecía absorber la luz de la lámpara. Raúl dio un paso adelante, tragando el miedo, y entró. El pasillo que se extendía más allá de la puerta era mucho más largo de lo que debería haber sido, casi como si la casa se hubiera expandido en su interior. Las paredes de piedra estaban frías al tacto, y el aire era pesado, denso con un olor a humedad y decadencia. Raúl continuó avanzando, siguiendo el susurro que ahora parecía venir de todas direcciones. Finalmente, llegó a una sala amplia, oscura, con un altar en el centro. Sobre el altar, una figura humanoide hecha de huesos y telas viejas yacía inmóvil. El susurro se detuvo de repente, y un silencio sepulcral lo envolvió. Raúl sintió un terror primitivo apoderarse de él. Algo estaba mal, terriblemente mal. Dio un paso hacia atrás, pero antes de que pudiera moverse más, la figura sobre el altar comenzó a levantarse lentamente. Sus ojos vacíos lo miraron fijamente, y un grito inhumano llenó el aire. Raúl salió corriendo, su corazón a punto de estallar. Atravesó el pasillo de vuelta a la casa, cerrando la puerta detrás de él con un golpe, y se apoyó contra ella, tratando de controlar su respiración. El susurro volvió, pero esta vez no venía de detrás de la puerta. Venía de todas partes. «Siempre hemos estado aquí, siempre hemos estado esperando». Las luces de la casa parpadearon, y una sombra comenzó a tomar forma frente a él. Raúl gritó, pero su voz se perdió en el vacío que lo envolvía. Sabía que había despertado algo que no debía haber sido despertado. Nadie volvió a ver a Raúl. La casa en San Ignacio permanece vacía, su puerta sellada por dentro. Pero algunos dicen que si te acercas lo suficiente a la casa, puedes escuchar los susurros en el viento, llamando desde las profundidades. Llamándote a entrar. El pueblo de Barranco del Ánima era conocido por dos cosas, su increíble belleza natural y las historias de fantasmas que todos los habitantes susurraban entre sí pero nunca discutían abiertamente. Este pequeño rincón, escondido en las montañas del norte de Chile, había sido olvidado por el tiempo y por el resto del mundo. Los visitantes eran escasos, pero los que llegaban siempre se llevaban algo más que recuerdos de paisajes hermosos.
Algo lo seguía, una sombra, un eco de un pasado que nunca dejaba de acechar. Camila había escuchado todas las historias cuando era niña, pero nunca les había prestado demasiada atención. Las leyendas del Barranco del Ánima parecían exageraciones, mitos creados por los viejos del pueblo para mantener a los niños alejados de las zonas más peligrosas. Sin embargo, tras haber vivido en Santiago por años, se vio obligada a regresar al pueblo cuando su madre enfermó gravemente. Camila no tenía más familia. Su padre había muerto hacía muchos años y la única persona que le quedaba era su madre, la misma que le contaba las viejas historias para asustarla cuando no quería irse a dormir. Al llegar al pueblo, notó que algo en el aire había cambiado. No era solo el peso de su regreso ni el malestar de ver a su madre en ese estado crítico. Había algo más. Una especie de inquietud que flotaba en el ambiente, un frío que no era propio de la región y que parecía instalarse en sus huesos, incluso bajo el sol cálido del día. La casa de su infancia estaba tan deteriorada como recordaba, con las paredes de adobe agrietadas y la pintura deslucida por los años. Camila sentía una mezcla de nostalgia y tristeza al abrir la puerta y cruzar el umbral. La familiaridad del lugar la envolvió, pero no de la manera reconfortante que había esperado. Algo se sentía fuera del lugar. Tal vez era el eco de la enfermedad de su madre, que parecía impregnar cada rincón de la casa. Durante las primeras semanas, Camila se dedicó por completo al cuidado de su madre, apenas dejando la casa para salir al pueblo. Pero mientras los días pasaban, su madre empeoraba rápidamente, hasta que finalmente, una noche sin luna, la mujer falleció. El silencio que siguió a su muerte fue denso, aplastante, como si la propia casa hubiera exhalado su último suspiro junto con ella. Después del entierro, Camila decidió que no se quedaría mucho tiempo más en Barranco del Ánima. No tenía motivos para permanecer en ese lugar que ahora le parecía aún más sombrío y desolado. Sin embargo, mientras hacía los preparativos para vender la casa y marcharse, comenzó a notar cosas extrañas. La primera noche tras la muerte de su madre, cuando intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos. Al principio pensó que se trataba de algún animal merodeando por los alrededores de la casa, pero los pasos eran rítmicos, como si alguien estuviera caminando lentamente de un lado a otro por el pasillo fuera de su habitación. Encendió la luz de inmediato, su corazón palpitando con fuerza. Abrió la puerta y no vio a nadie. El pasillo estaba vacío, y la casa en completo silencio. Aquella primera vez, Camila pensó que su mente jugaba con ella debido a la fatiga y el dolor de haber perdido a su madre. Pero entonces los ruidos comenzaron a intensificarse. Las noches siguientes, los pasos se hicieron más insistentes, más cercanos. A veces, parecía que algo raspaba las paredes, como uñas largas rascando la pintura descascarada. Y no era solo de noche. Durante el día, mientras limpiaba la casa o preparaba sus cosas, sentía que la observaban. Una tarde, mientras revisaba los viejos álbumes de fotos en la sala, escuchó un murmullo. Al principio creyó que era el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, pero pronto se dio cuenta de que no era eso. Era una voz susurrante. Y parecía venir del viejo espejo que su madre siempre había mantenido cubierto en el corredor. Se acercó al espejo, sintiendo como el vello de su nuca se erizaba con cada paso. Sabía que algo no estaba bien, pero era como si una fuerza invisible la empujara a descubrir qué había detrás de esos susurros. Cuando llegó frente al espejo, notó que la tela que lo cubría estaba más desgastada de lo que recordaba. Con un solo movimiento, retiró la tela. El reflejo la hizo dar un paso atrás. No había nada fuera de lo normal, solo su propio reflejo, con el pasillo vacío a su espalda. Pero algo en su imagen le provocaba una incomodidad profunda. Era como si el reflejo no fuera exactamente igual a lo que veía con sus propios ojos. El susurro se hizo más fuerte, casi ininteligible, pero ahora estaba segura de que provenía del espejo. Camila retrocedió, con el corazón acelerado, y volvió a cubrir el espejo rápidamente. Decidió que estaba al borde de un colapso nervioso. La muerte de su madre, el aislamiento, y el extraño ambiente del pueblo la estaban afectando de manera más profunda de lo que había pensado. Se fue a dormir, pero esa noche el susurro no la dejó descansar. En su sueño,
la casa parecía deformarse, estirarse. El pasillo se hacía interminable, y al final, siempre estaba el espejo. Un espejo que parecía absorberla con su oscuridad. Al día siguiente, al despertar sudando y con el pulso acelerado, decidió que debía hacer algo para romper esa atmósfera sofocante. Salió de la casa y caminó hasta la plaza del pueblo, donde algunos ancianos se reunían cada tarde a conversar. Entre ellos, reconoció a don Eusebio, un viejo amigo de su madre, que había sido algo así como un abuelo para ella en su niñez. Don Eusebio, le dijo después de los saludos de rigor. Hay algo que no está bien en la casa. He estado escuchando cosas, pasos, susurros. Y hay algo con el espejo. El anciano la miró con gravedad, su expresión endurecida por los años. El espejo, murmuró, como si esas palabras despertaran viejos recuerdos. No deberías haberlo destapado, niña. Ese espejo tiene una historia oscura. Camila lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Eusebio se acercó más, sus ojos cansados pero llenos de seriedad. Ese espejo no pertenecía a tu madre. Lo trajo tu abuela desde un lugar al que nadie debería haber ido. Dicen que fue encontrado en una mina abandonada en el Valle de Ánimas, más allá de las montañas. Ese espejo ha visto cosas que no deberían existir en este mundo. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordaba vagamente historias que su madre y su abuela contaban sobre el Valle de Ánimas, un lugar que los habitantes del pueblo evitaban a toda costa. Pero nunca pensó que esas historias fueran más que viejas leyendas. ¿Qué se supone que haga?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Eusebio la miró con tristeza. No lo sé, niña. Pero ese espejo siempre ha sido un portal. Lo que sea que se esconde detrás de él no es algo que puedas enfrentar sola. Esa misma noche, Camila decidió que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Se armó de valor y se acercó nuevamente al espejo. Esta vez, no lo cubrió. Se quedó frente a él, observando su reflejo con una mezcla de temor y determinación. El susurro volvió, más claro ahora, como si algo al otro lado intentara comunicarse con ella. Camila, murmuraba la voz, lenta y arrastrada. De repente, el espejo comenzó a vibrar ligeramente, y la superficie se distorsionó, como si no fuera vidrio, sino agua. Camila retrocedió, asustada. Algo comenzó a emerger del espejo, una sombra. Parecía humanoide, pero su forma era borrosa, indefinida. Los ojos de la figura eran pozos oscuros, sin vida, que la miraban con una intensidad insoportable. El miedo la paralizó por un momento, pero luego se dio cuenta de que no podía quedarse allí. Corrió hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla, ésta no cedió. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor, lleno de furia y desesperación. La sombra avanzó lentamente hacia ella, cruzando el umbral del espejo. En su desesperación, Camila miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarla. Entonces lo vio, una vieja cruz de madera que había pertenecido a su madre, colgada en la pared. La arrancó de su sitio, y sin pensarlo dos veces, la levantó frente a la sombra. El grito se intensificó, de repente, la sombra se detuvo. Camila avanzó un paso más, sosteniendo la cruz con fuerza. La figura se retorció, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible, y en un último aullido de dolor, se desvaneció. El espejo dejó de vibrar, y el susurro cesó. Camila cayó al suelo, agotada y temblando. La casa estaba en silencio nuevamente, pero algo dentro de ella sabía que no estaba segura. Sabía que mientras el espejo permaneciera en esa casa, las sombras seguirían acechando. Al día siguiente, vendió la casa y dejó Barranco del Ánima para no volver jamás. Pero siempre supo que, en lo profundo de esas montañas, las sombras seguían esperando.